Durante más de 40 años ejercí la medicina. He visto cientos de diagnósticos, miles de exámenes y demasiadas despedidas. He estado allí cuando un corazón deja de latir. He estado allí cuando un cuerpo joven se detiene sin aviso. Pero si hay algo que todavía me quita el sueño, incluso ahora que ya estoy retirado, es esa mirada de confusión, esa fracción de segundo, en la que una mujer no entiende lo que está ocurriendo en su propio cuerpo. He visto demasiadas veces cómo una vida entera, con su historia, sus hijos, sus luchas, sus esperanzas, puede cambiar o terminar en cuestión de minutos. Y la mayoría de las veces no hubo gritos, ni sangre, ni dolores dramáticos. Solo hubo un pequeño olvido, un mareo, una sonrisa torcida que nadie notó, un silencio en el momento equivocado. Soy médico, ya no paso consulta, pero hay algo que me sigue doliendo. La cantidad de mujeres que mueren o quedan con secuelas graves por no reconocer los síntomas silenciosos de un accidente cerebrovascular. Y lo más cruel de todo esto es que muchas veces las señales estuvieron ahí, claras, reales, pero nadie las tomó en serio, porque no dolían, porque parecían cosas de la edad, porque eran síntomas que las mujeres siempre hemos aprendido a ignorar. He decidido grabar este video porque ya no puedo quedarme callado, porque, aunque haya colgado mi bata blanca, mi deber de cuidar no ha terminado, porque aún tengo voz. Y si esta voz vieja, cansada pero aún clara, puede salvar aunque sea una vida más, entonces vale la pena cada palabra. Esta historia no es una clase de medicina, es una advertencia, es una conversación entre usted y yo. Y comienza con una verdad incómoda. Una mujer puede estar teniendo un accidente cerebrovascular ahora mismo, mientras escucha este video, y no darse cuenta. Quiero contarle algo que quizá no ha escuchado. Las mujeres no sufren los derrames cerebrales igual que los hombres. En nosotros los síntomas suelen ser más obvios, caídas, parálisis, balbuceo. En ellas, en cambio, pueden comenzar con algo tan simple como un cansancio profundo, una pérdida repentina de energía, un cambio de humor, una ligera confusión o una sensación de que algo no está bien. Por eso tantos médicos se equivocan, por eso tantas hijas, madres, abuelas llegan tarde al hospital, porque nadie supo leer los signos. Usted ha oído hablar de los ataques al corazón. Son famosos, son temidos. La mayoría de las personas saben qué hacer ante un infarto, pero ¿qué hay de un accidente cerebrovascular? ¿Sabría usted qué hacer si su madre deja de hablar con claridad? ¿Si su esposa dice que no puede ver bien de repente? ¿Si su hija se desmaya sin motivo? ¿Pensaría en una sed? ¿O lo atribuiría al estrés, al cansancio, a la ansiedad? Déjeme decirle algo como médico, pero sobre todo como alguien que ha visto el rostro del arrepentimiento. Cada segundo cuenta. Cada minuto sin atención médica puede destruir miles de conexiones neuronales. Un ACV no perdona el tiempo perdido. Y sin embargo lo perdemos. Por eso he creado esta guía sencilla pero vital. En este video le revelaré los 10 síntomas de advertencia más comunes y más ignorados de un accidente cerebrovascular en mujeres. No solo los explico, los traduzco en ejemplos reales, en vivencias cotidianas, en gestos, frases, sensaciones que usted podría experimentar hoy mismo y que debe aprender a leer como gritos de ayuda silenciosos. Porque la verdad es esta, el cuerpo siempre avisa, pero necesitamos aprender su lenguaje. Este video no es para asustarla, es para despertarla, para devolverle el poder sobre su cuerpo, para que no vuelva a quedarse sin palabras, sin respuestas, sin saber qué hacer cuando lo urgente toca a la puerta. Si está aquí, escúcheme con atención. No hay tiempo que perder. Lo que escuche hoy puede salvar su vida o la de alguien a quien ama. Y si encuentra valor en estas palabras, le pido solo una cosa. Suscríbase a este canal. No por mí, sino para que este mensaje pueda llegar más lejos, para que más mujeres escuchen, aprendan y actúen a tiempo. Cada nuevo suscriptor nos da fuerzas para seguir creando contenido vital, con información clara, honesta y útil. Usted puede ser parte de este cambio. Ahora, permítame dejarle una pregunta para reflexionar, y le agradecería que la responda en los comentarios. Su experiencia puede ayudar a otras personas a ver lo que aún no ven. ¿Alguna vez usted o alguien cercano ha sentido un síntoma inesperado, como mareo, confusión o visión borrosa, y lo ha ignorado pensando que no era nada? A. Sí, me ha pasado o lo he visto en alguien cercano. B. No, no utilizo sí. Wow, háganme en comentarios. Es importante. Y ahora, comencemos. Recuerdo claramente aquella tarde en la sala de urgencias.
Entró una mujer de unos 65 años, elegante, discreta, con el rostro aún maquillado, aunque descompuesto por algo que no lograba explicar. Su hija la acompañaba, diciendo: «Mi madre está rara. Dice que no siente bien el brazo, que le cuesta sonreír». En ese instante supe lo que estaba ocurriendo, pero también supe que llegaban justo a tiempo, porque había algo en su expresión, en esa caída sutil del lado izquierdo de su boca, que solo alguien que ha visto demasiados derrames cerebrales puede reconocer al primer vistazo. Soy médico. Llevo más de 4 décadas observando el cuerpo humano cuando se rompe por dentro. Y hay algo que he aprendido. El cuerpo siempre habla, pero a veces lo hace tan bajo que nadie lo escucha, especialmente en las mujeres. Por eso hoy quiero que usted entienda, de verdad, cómo son los síntomas físicos más evidentes de un accidente cerebrovascular. Y lo digo así, evidentes, entre comillas, porque lo evidente no siempre es lo que parece. Muchos piensan que un ACV llega como un rayo, fulminante, escandaloso, imposible de ignorar. Pero la verdad es que muchas veces empieza con un pequeño aviso, un brazo que no obedece, una pierna que se arrastra, una sonrisa que se rompe en mitad de una conversación. Cuando el flujo sanguíneo se interrumpe en el cerebro, las señales pueden ser visibles en el cuerpo de inmediato, si se sabe dónde mirar. El rostro, por ejemplo, es uno de los mejores espejos del daño neurológico. Cuando una mujer no puede sonreír de forma simétrica, cuando un lado de su cara permanece inmóvil, como dormido, es probable que el centro motor cerebral haya sido comprometido. No lo confunda con cansancio o con la edad. Una sonrisa caída no es un gesto estético, es un grito de auxilio del cerebro. Recuerdo otra paciente, Carmen, que me decía: «Doctor, me tropecé 3 veces esta semana sin razón. Pensé que eran los zapatos». No eran los zapatos. Su pie izquierdo arrastraba milisegundos más lento. Su pierna no respondía como antes. Caminaba como si la línea recta se hubiera torcido. El equilibrio no solo es físico, también es cerebral. Y cuando el cerebelo o las áreas motoras están bajo ataque, lo primero que se nota no siempre es un colapso. A veces es simplemente una dificultad sobre las escaleras, un paso que no termina de completarse, una sensación de que el cuerpo ya no está alineado. Y no hablemos solo de las piernas. El brazo también puede convertirse en un delator silencioso. Pídale a alguien que levante ambos brazos al mismo tiempo. Si uno de ellos tiembla, baja o no sube con la misma fuerza, es una señal clara de que algo anda mal. Y no es cuestión de esperar a ver si se le pasa. En una ACV, el tiempo es el enemigo más cruel. Cada segundo perdido es tejido cerebral que se destruye. Otra forma de identificar estos signos físicos es el llamado test de la sonrisa y del brazo. Como médico, se lo he pedido a cientos de pacientes, y cada vez que alguien no puede mantener los brazos alzados con firmeza o no logra sonreír con ambos lados del rostro, siento esa urgencia que me ha acompañado toda la vida. Actuar ya, porque aún estamos a tiempo. Ahora quiero hablarle del cuerpo como un mapa. Cuando hay una obstrucción en los vasos cerebrales, ciertas partes del cuerpo comienzan a fallar, dependiendo de la región afectada. Si el daño ocurre en el hemisferio derecho, es común que los síntomas se presenten en el lado izquierdo del cuerpo, y viceversa. Esto puede incluir debilidad repentina en un brazo, adormecimiento en una pierna o pérdida de coordinación. Muchas mujeres no lo reconocen como un ACV porque no duele, y como no duele, no lo consideran urgente. Pero ahí está el peligro. El silencio con que el cuerpo se desmorona mientras nosotras seguimos haciendo la cena, caminando por la casa intentando no preocupar a nadie. Recuerdo el caso de Teresa, una mujer fuerte, de campo, que insistía en que no quería molestar a sus hijos. «Es solo que tengo el brazo dormido, doctor. Ya se me pasará». No se le pasó. Cuando llegó al hospital, ya había pasado la ventana de intervención, y lo que pudo haber sido una recuperación rápida se convirtió en una vida entera de rehabilitación. Le cuento estas historias porque no quiero que usted se convierta en una más. Quiero que reconozca que estos síntomas físicos, aunque parezcan pequeños o pasajeros, pueden ser el inicio de algo grande, algo que cambia su vida para siempre. Mi consejo es simple. Observe. Observe su rostro en el espejo. Observe cómo camina. Observe si una mano se siente más débil, si un pie tropieza sin motivo. Observe si le cuesta sostener una cuchara, si su brazo no coopera al vestirse. Porque esos detalles, esos gestos mínimos, son las pistas que su cuerpo le da antes de gritar. Y no espere a gritar. Actúe. Llame.
Acuda, no minimice lo que siente. Nadie conoce su cuerpo mejor que usted, y si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. He visto demasiadas mujeres valientes minimizar sus síntomas por no causar molestias, por no parecer exageradas, y he visto cómo ese silencio les ha costado meses de dolor, dependencia y en algunos casos la vida misma. Por eso, hoy le ruego que no calle, que no ignore, que no deje pasar, porque su cuerpo está hablando y usted merece escucharlo. Recuerdo perfectamente una conversación con una paciente que marcó mi carrera de forma inesperada. Se llamaba Elena. Había llegado al consultorio por un motivo aparentemente banal. Veía doble al despertar, pero solo por unos segundos. También comentaba que, a veces cuando estaba cocinando, sentía que las cosas se movían, como si el mundo diera un pequeño giro. No le había dado mucha importancia, decía, hasta que una mañana se levantó y de repente no pudo enfocar su vista con ninguno de los dos ojos. Soy médico. Llevo toda una vida escuchando cuerpos que hablan de maneras extrañas, sutiles, casi poéticas en su fragilidad. Y sé que en muchos casos los accidentes cerebrovasculares no comienzan con un colapso violento, sino con una pequeña grieta en la percepción, con una distorsión de lo que vemos, de lo que sentimos bajo los pies, de lo que damos por hecho, el equilibrio, la orientación, la claridad visual. Por eso hoy quiero hablarle de los síntomas sensoriales y perceptivos. No son tan visibles como un brazo que no se mueve o una sonrisa asimétrica, pero son igual de importantes, y en muchos casos son los primeros en aparecer. Si los escucha con atención, puede adelantarse a lo peor. La visión es uno de los sentidos más nobles y también uno de los más vulnerables. El lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, se encarga de procesar lo que entra por nuestros ojos. Cuando una CVUE interrumpe la circulación en esa zona, la imagen que recibimos se fragmenta. A veces no se pierde por completo, simplemente se deforma. Las mujeres me han descrito síntomas como una neblina repentina, una sombra que no se iba, o la sensación de que todo estaba como desenfocado, pero solo en un ojo. Recuerdo a Mariana, una mujer de unos 58 años, profesora de primaria. Me contó que una tarde, mientras corregía exámenes, dejó de ver lo que había escrito con su pluma. Pensó que se le había empañado el lente, pero no era eso. Al cubrirse un ojo, veía perfecto. Al cubrir el otro, no veía nada. Fue a urgencias por insistencia de su hija. Estaba sufriendo un ACV que afectaba el campo visual. Afortunadamente, fue tratada a tiempo, pero si hubiera esperado un par de horas más, habría perdido no solo la vista, sino también parte de su capacidad de lenguaje. Porque el daño avanza rápido y no se detiene. Otro síntoma que suele presentarse de forma engañosa es el mareo. No es ese mareo de levantarse rápido o de no haber comido bien. Es una sensación profunda, desorientadora, como si la gravedad hubiera cambiado de lugar. El cerebelo, esa pequeña estructura en la base del cerebro, es la encargada de nuestro equilibrio. Cuando el flujo de sangre hacia él se ve comprometido, lo primero que sentimos es que perdemos el control del cuerpo. Ana, otra de mis pacientes, me dijo una frase que no he olvidado. Sentí que el suelo se me deslizaba como agua bajo los pies. No se había caído, no había perdido fuerza, pero no podía mantenerse de pie sin apoyo. Al intentar caminar en línea recta, se desviaba sin saber por qué. Había sufrido un pequeño accidente isquémico que le afectó el tronco encefálico. Si no hubiera acudido al hospital, ese pequeño episodio habría sido solo el preludio de algo mucho peor. Los vértigos, cuando aparecen sin razón, deben ser evaluados con seriedad, especialmente si vienen acompañados de náuseas, visión doble o confusión. El equilibrio, ese sentido que damos por hecho, puede ser el primero en delatar una falla en el sistema nervioso central. Y sin equilibrio, perdemos no solo la capacidad de movernos con seguridad, sino también de pensar con claridad. He visto mujeres caerse en el supermercado, convencidas de que era por la tensión baja. He visto a otras sostenerse en los pasamanos del autobús, atribuyendo su inestabilidad a la menopausia. Pero detrás de esos episodios estaba una circulación cerebral deteriorada, un aviso temprano que nadie supo leer. El tercer gran aviso sensorial tiene que ver con el dolor de cabeza, pero no cualquier dolor. Quiero que me entienda bien. No se trata de una migraña habitual ni de una cefalea por tensión. Se trata de un dolor que llega como un trueno, de forma repentina, brutal, como si algo explotara dentro del cráneo. Las mujeres que lo han sentido lo describen como el peor dolor de su vida. En medicina,
Lo llamamos cefalea centinela, cuando se trata de un síntoma inicial de una hemorragia subaracnoidea, uno de los tipos más letales de ACV. Recuerdo a Isabel, una mujer sana, activa, sin antecedentes de migrañas. Me llamó desde casa de su hermana. Me dijo, doctor, me duele la cabeza como nunca. No puedo ni abrir los ojos. Su voz temblaba. Me pidió disculpas por molestarme, como si exagerara. Le pedí que fuera al hospital de inmediato. Tenía una pequeña ruptura arterial. Fue operada esa misma noche. Está viva gracias a que por una vez no se quedó callada. El cuerpo nos habla a través de la percepción. La visión, el equilibrio, el dolor. No siempre grita, a veces susurra. Pero si usted aprende a escucharlo, puede salvar su propia vida. Porque no todos los accidentes cerebrovasculares comienzan con un desmayo o con una parálisis. Algunos empiezan con un leve desenfoque, con un paso inseguro, con una punzada que nadie más comprende. Como médico le pido que confíe en lo que ve, en lo que siente, en lo que su cuerpo le transmite. Si algo cambia bruscamente, su forma de ver, de sostenerse en pie, de sentir su propio eje corporal, no lo minimice. El cerebro da avisos. Y esos avisos, aunque parezcan pequeños, tienen una urgencia silenciosa que no debe ser ignorada. Ninguna mujer debería tener que adivinar si está bien. Ninguna debería pensar que exagera por sentirse extraña. Merecemos atención. Merecemos respeto hacia nuestras sensaciones y sobre todo merecemos vivir. Por eso hoy le hablo así, con la calma de los años, pero con la urgencia de quien sabe que cada minuto importa. Porque cuando se trata del cerebro, lo que no se ve también puede matar, y lo que se reconoce a tiempo puede salvarlo todo. Una de las cosas más difíciles de diagnosticar, incluso después de tantos años de experiencia como médico, no es lo que se ve, sino lo que se siente. Me refiero a ese agotamiento profundo que no tiene causa aparente, esa confusión repentina que hace que una mujer deje de reconocerse a sí misma, ese cambio de ánimo inexplicable que transforma a alguien alegre en alguien retraída, silenciosa, casi ausente. Lo más difícil no es ver el síntoma, es creerle a quien lo siente, porque cuando los signos no son visibles, el mundo tiende a minimizar. He perdido la cuenta de cuántas veces he escuchado frases como, es que estoy muy cansada, doctor, debe ser el estrés, o me siento como desconectada, pero seguro es hormonal. Detrás de esas frases, muchas veces, se oculta un grito ahogado del cerebro que empieza a fallar. Hoy quiero hablarle con calma, pero con profundidad, de esos síntomas mentales, emocionales y cognitivos que anteceden un accidente cerebrovascular. Y lo hago porque demasiadas mujeres viven estas señales, pero no las reconocen. Peor aún, muchas veces ni siquiera se atreven a mencionarlas, por temor a parecer exageradas, hipocondríacas o emocionalmente inestables. Déjeme contarle el caso de Julia, una mujer brillante contadora, madre de 2 hijos, acostumbrada a tener todo bajo control. Me dijo, con voz temblorosa, doctor, estos días me cuesta encontrar las palabras. Estoy en una reunión y de pronto no me sale la palabra que tengo en la cabeza. Me siento torpe y no es cansancio, es como si mi boca no obedeciera. Ese tipo de confesiones, cuando se dicen en voz baja, suelen ser las más importantes. Lo que Julia describía era una disfasia leve, una alteración del lenguaje que aparece cuando las zonas encargadas de la comunicación en el cerebro, como el área de Broca o Wernicke, comienzan a sufrir por falta de oxígeno. No había parálisis, no había dolor, pero el cerebro ya estaba enviando señales de alarma, y no era la única. Otra paciente, Dolores, me decía que se sentía rara, como si su mente no estuviera conectada con lo que hacía. Intentaba leer una receta y olvidaba lo que había leído 2 segundos antes. Trataba de hablar por teléfono y al colgar no recordaba con quién había hablado. Me preguntó si sería el comienzo de una demencia, pero no era demencia. Era el efecto de una circulación deficiente en regiones clave del cerebro, posiblemente por microinfartos transitorios que aún no se manifestaban de manera clara. Hay algo que quiero que sepa. El cerebro no solo comanda el cuerpo, también regula la energía, el estado de ánimo, la capacidad de atención y la conciencia de uno mismo. Cuando hay una interrupción, aunque sea breve, todo eso se puede ver alterado. Uno de los síntomas más ignorados, y sin embargo uno de los más importantes, es la fatiga extrema sin causa justificada. No hablo del cansancio lógico tras un día largo o una mala noche. Hablo de ese agotamiento inexplicable que aparece sin aviso, que no mejora con el descanso y que deja a la persona completamente drenada física y mentalmente.
Algunas mujeres lo describen como si el cuerpo se apagara. Otras sienten que algo dentro de ellas se desconecta. Es más que fatiga. Es el cerebro perdiendo su capacidad de sostener las funciones básicas. He atendido mujeres que dejaron de ir al trabajo, no por flojera, sino porque no podían salir de la cama sin sentir que su cuerpo pesaba 1 tonelada. Y al hacerles estudios, descubrimos que habían tenido episodios isquémicos silentes, pequeños cortes de riego sanguíneo, que no generaban síntomas físicos visibles, pero sí alteraban su energía, su lucidez, su vitalidad. Además de la fatiga, muchos accidentes cerebrovasculares en mujeres van acompañados de cambios emocionales abruptos. Mujeres que eran sociables y activas se vuelven retraídas, irritables o inexplicablemente tristes, no porque estén deprimidas, sino porque las áreas cerebrales encargadas de la regulación emocional están bajo ataque. Lo difícil de estos casos es que la misma mujer empieza a dudar de sí misma. ¿Será que me estoy volviendo loca?, preguntan algunas. No, no es locura. Es un cerebro que pide ayuda de la única manera que puede, cambiando aquello que nos hace sentir que somos nosotras mismas. Los accidentes cerebrovasculares no siempre alteran la forma en que caminamos, pero muchas veces nos roban la claridad, nos quitan las palabras, nos reducen la capacidad de expresar lo que sentimos o de entender lo que los demás nos dicen. Y como el entorno no siempre comprende, estas mujeres quedan atrapadas en una especie de limbo. No se sienten enfermas, pero tampoco se sienten sanas. Y muchas veces el diagnóstico llega tarde, demasiado tarde. Por eso insisto tanto en escuchar lo interno, en confiar en esas señales que el cuerpo lanza cuando todo parece ir bien. Pero algo, en el fondo, nos dice que no estamos igual que antes. Una mujer que empieza a olvidar palabras, que se siente confundida sin razón, que experimenta cambios bruscos de ánimo o fatiga severa, debe ser evaluada con urgencia, no por psicólogos, no por familiares que restan importancia, sino por profesionales que entiendan la relación íntima entre el sistema nervioso y la experiencia emocional. Como médico, he aprendido a mirar más allá de lo obvio, a escuchar el tono con que una paciente dice, no me siento bien, a leer entre líneas, porque ahí es donde muchas veces está la clave. Lo que quiero transmitirle hoy es esto. Usted no tiene que esperar a perder el habla o a desmayarse para sospechar un ACV. A veces basta con notar que ya no es la misma, que se siente lejana, extraña, como si su mente se hubiera llenado de niebla. Y si ese es el caso, no dude, busque ayuda, porque cada minuto de duda puede convertirse en una eternidad de consecuencias. El cerebro tiene formas delicadas y silenciosas de pedir auxilio, y su tarea, como mujer, como hija, como madre, como ser humano, es no ignorarlas nunca. Su vida, su historia, su conciencia merecen ser protegidas, con toda la atención, con toda la compasión y sobre todo con toda la urgencia que merece una vida que aún quiere ser vivida. He visto muchas formas en las que el cuerpo se rinde. Algunas son ruidosas, otras son invisibles. Pero hay una que, como médico, nunca deja de impresionarme por su crudeza: la pérdida repentina de conciencia. He visto personas que hablaban con claridad y segundos después se desplomaban como si su alma se hubiera apagado sin previo aviso. He visto ojos que se vacían, cuerpos que caen con un golpe seco y familiares que no entienden qué pasó, porque todo parecía normal un momento antes. Hoy quiero hablarle de ese último signo, el más alarmante de todos, pero también el más decisivo: la pérdida breve de conciencia, conocida en medicina como síncope. Puede parecer un simple desmayo, algo pasajero, pero en el contexto de un accidente cerebrovascular es un grito desesperado del cerebro que deja de recibir el oxígeno necesario para mantenerse despierto, alerta, vivo. Recuerdo el caso de Rosa, una mujer de 72 años que había llevado una vida relativamente sana. Esa mañana, según su hija, estaba cocinando, charlando tranquilamente, cuando de pronto dejó caer el cuchillo y se desplomó sobre el suelo. No hubo convulsiones, no hubo aviso, solo un vacío, una caída y el silencio más aterrador que se puede experimentar en un hogar. Cuando llegó a urgencias, el escáner mostró una isquemia masiva en el tronco encefálico. Había perdido la conciencia porque su cerebro literalmente había dejado de recibir la sangre necesaria para sostener la función más básica de todas: estar presente. La pérdida de conciencia no es solo un síntoma físico, es un evento profundamente simbólico. Es el momento en el que el cuerpo ya no puede sostenerse, en el que la voluntad desaparece,
y en el que la vida queda suspendida en un hilo delgado. Como médico, cada vez que me llaman porque alguien se ha desmayado sin causa aparente, no pienso primero en el azúcar ni en la tensión, pienso en el cerebro, porque cuando el cerebro falla, lo hace sin diplomacia, lo hace sin piedad, y la pérdida de conciencia es su forma más brutal de pedir ayuda. A veces esta pérdida es breve, de pocos segundos. La persona se recupera, dice que solo fue un mareo, que no recuerda nada, que no es para tanto. Pero eso precisamente es lo que lo hace más peligroso, porque si lo ignoramos, estamos dando tiempo al daño para avanzar. El riesgo no está solo en la caída, está en lo que esa caída nos quiere decir, que el sistema que controla la vida, la respiración, el latido, el pensamiento, ha sido interrumpido de forma abrupta. Muchas mujeres, especialmente en edades mayores, experimentan síncopes que no son investigados a fondo. Se atribuyen al calor, al estrés, al agotamiento. Se les recomienda tomar más agua, descansar mejor. Y mientras tanto, una arteria puede estar estrechándose, un coágulo puede estar viajando lentamente hacia el cerebro, preparando una tragedia inminente. Quiero que entienda algo esencial. La pérdida de conciencia sin causa clara y evidente debe tratarse como una emergencia médica. No espere, no subestime, no intente explicarla con lógica doméstica. El cuerpo no se apaga porque sí. Cuando lo hace, está reaccionando a una desconexión profunda, a un fallo estructural, a un desequilibrio que puede dejar secuelas irreversibles. Y si el desmayo viene acompañado de otros signos, debilidad, confusión, dolor de cabeza, dificultad para hablar, para ver, para mantenerse en pie, entonces no hay margen de duda. Estamos ante un posible accidente cerebrovascular. En esos casos el tiempo no es oro, el tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa sin atención médica significa miles de neuronas muriendo, conexiones rompiéndose, funciones que quizás nunca se recuperen. La buena noticia es que podemos actuar. Podemos entrenarnos para responder rápido. Podemos aprender a ver los signos, a respetarlos, a no silenciarlos con excusas. Podemos salvar vidas si dejamos de normalizar lo que no es normal. Yo siempre recomiendo memorizar una regla sencilla, que salva vidas. Be fast. B de balance. ¿Hay pérdida de equilibrio? E de eyes. ¿Hay problemas de visión? F de face. ¿La cara se ve asimétrica? A de arms. ¿Un brazo no responde? S de speech. ¿Hay dificultad para hablar? T de time. Si la respuesta es sí a cualquiera de estos puntos, el tiempo es ahora, no mañana, no después. Llama al número de emergencias, no conduzcas tú, no esperes a ver si mejora, reacciona. Después de toda una vida ejerciendo la medicina, puedo decirle con certeza que los accidentes cerebrovasculares no siempre matan al instante, pero sí roban pedazos de vida. Roban palabras, recuerdos, movimientos, independencia, y muchas veces lo hacen en silencio, disfrazados de síntomas pequeños, disfrazados de descuidos, disfrazados de rutina. Pero no tiene que ser así. No estamos condenados, podemos prevenir, podemos detectar, podemos intervenir. Y todo empieza por algo tan básico y poderoso como escuchar al cuerpo y actuar sin demora. Así que si usted o alguien cercano ha tenido un desmayo sin explicación, una pérdida de conciencia breve pero extraña, no lo ignore, no lo minimice. Vaya al médico, exija estudios, exija respuestas. Su vida, su autonomía, su historia merecen esa atención. Se lo digo no solo como médico, se lo digo como hombre que ha visto lo peor y que todavía cree en lo mejor, que cree en el poder de la información, en la fuerza de la prevención y en la posibilidad real de llegar a tiempo. Porque llegar a tiempo no es solo una cuestión médica, es un acto de amor. Y usted merece ser cuidada con amor, incluso y sobre todo, por usted misma. Después de haber compartido con ustedes, desde la experiencia y la memoria de mis años como médico, los signos más comunes y a menudo más ignorados de un accidente cerebrovascular en mujeres, me permito detenerme un momento para reflexionar con ustedes. Lo que hemos recorrido juntos no ha sido solo una lista de síntomas. Ha sido un intento, quizá el último que haré en voz alta, de decir, presta atención, porque tu vida vale demasiado como para dejarla al azar. Los accidentes cerebrovasculares no son castigos del destino. Son procesos biológicos, muchas veces prevenibles, siempre urgentes. Son momentos en los que el cuerpo clama por ayuda y el tiempo se vuelve un enemigo feroz. Pero también son oportunidades, oportunidades para detenernos, para escucharnos, para cambiar hábitos, para mirar a quienes amamos y decirles, estoy aquí y quiero seguir estándolo mucho tiempo más.
No podemos seguir viviendo como si estas señales fueran normales. No lo son. Una mujer que se siente fatigada sin razón no está loca. Una madre que olvida palabras no está distraída. Una abuela que se cae de pronto no está torpe. Están hablando sus cuerpos, sus cerebros, su salud. Y si no las escuchamos, si seguimos callando, estamos fallándoles. Y peor aún, nos estamos fallando a nosotros mismos. He visto cómo una detección a tiempo ha salvado matrimonios, ha permitido a madres ver crecer a sus nietos, ha devuelto a muchas mujeres la posibilidad de caminar, de reír, de vivir con plenitud. Pero también he llorado, en silencio, con las historias que llegaron tarde, historias que podrían haber sido distintas si alguien, cualquiera, hubiese sabido mirar mejor. Por eso, el verdadero mensaje de este video no es médico, es profundamente humano. Conocer los síntomas salva vidas, pero escucharlos con humildad y actuar con valentía es lo que realmente las transforma. A partir de hoy, usted tiene una herramienta. Puede reconocer un rostro caído, un brazo débil, una frase incompleta, una mirada confusa, una pérdida de equilibrio. Puede actuar, puede ayudar, puede prevenir. No solo en usted misma, sino en sus hermanas, en su madre, en su vecina, en su amiga. Con solo una mirada atenta, con solo una frase a tiempo, ¿quieres que vayamos al médico? Puede cambiar el destino de alguien. La salud no es solo responsabilidad de los médicos, es una tarea de todos. Es una cadena de cuidados, de conciencia, de comunidad. Hoy usted ha dado un paso, y yo, desde la gratitud de quien ya no necesita nada, pero aún siente que puede ofrecer algo, le agradezco haber escuchado. La gran lección es esta: escuchar al cuerpo, actuar con rapidez y jamás minimizar lo que sentimos o lo que ven los demás en nosotros. En un mundo que corre tan rápido, el autocuidado es un acto revolucionario, la prevención una forma de amor, y la información un puente hacia la vida. Ahora me gustaría invitarla a dejarme un comentario sincero. Nada complicado, solo una pregunta sencilla para que todos podamos aprender los unos de los otros. ¿Alguna vez ha ignorado una señal de su cuerpo pensando que no era nada? Ah, sí, muchas veces. No, siempre presto atención. Por favor, déjeme su respuesta en los comentarios. Me encantará leer sus opiniones y que otras personas también puedan encontrar consuelo o motivación en lo que usted comparte. Y si este contenido le ha sido útil, si ha aprendido algo, si se ha sentido acompañado o comprendida, le pido humildemente que se suscriba a este canal. Es gratis, pero para mí significa mucho. Y si quiere y puede, también puede dejar una pequeña donación, no importa la cantidad, para ayudar a que este canal siga existiendo. Yo ya soy mayor, ya no trabajo como antes, pero aún me queda energía para compartir lo que aprendí. Suscribirse y donar no es pagarme, es empujarme con cariño a seguir haciendo lo que creo que todavía puedo aportar al mundo. Gracias por haberme escuchado y sobre todo, gracias por cuidarse, porque cuidarse también es una forma de amor para los que la rodean. Hasta el próximo video, y si Dios quiere, hasta la próxima historia.